todos bienvenidos a esta nueva presentación interactiva donde vamos a estar analizando los capítulos 2 y 18. El capítulo 2 corresponde al libro titulado Neuroeducación en el aula, escrito por Jesús Quiña. Y el capítulo 18 corresponde al libro ¿Por qué las cebras no tienen úlceras?, escrito por Robert Sapolsky. Bueno, el capítulo 2 es titulado La letra con sangre no entra, donde inicia con una frase escrita por Ian Hilbert que dice: cuando en nuestras aulas nos centramos abiertamente en el crear un estado positivo para el aprendizaje, empezamos a establecer en los cerebros de los alumnos unas asociaciones entre el aprendizaje y el placer que les va a durar toda la vida. Es decir, que nosotros como docentes debemos de establecer en el aula de clase un ambiente de tal forma que los estudiantes se sientan bien y cómodos y que puedan aprender de forma fácil. Donde nos habla que también que las emociones sí importan. Uno de los descubrimientos más relevantes de la neurociencia en los últimos años ha sido demostrar que los procesos cognitivos y las emociones comparten redes neuronales que tienen como objetivo garantizar nuestra supervivencia. Es decir, que las emociones son reacciones incondicionadas, es decir, que provocan cambios fisiológicos en el cuerpo, gracias a los cuales podemos detectar las alteraciones que se producen en nuestro entorno y de este modo responder de forma rápida y automática ante ellas. Es decir, que las emociones sí importan. Y como bien dije, que las emociones son factores básicos en el contexto educativo y estas son imprescindibles para el aprendizaje, como la atención, la memoria, la toma de decisiones, la motivación, las relaciones sociales o la creatividad. Están muy influidos por las emociones, las cuales pueden inducir por estímulos externos, pero también por estímulos internos, como el pensamiento o los recuerdos. Me gusta cómo el autor toma como referencia la creatividad, porque de esa manera nuestros estudiantes pueden sentirse más cómodos al momento de desarrollar un tema, o cuando hay un público muy grande y él siente miedo escénico. Si es creativo, puede manejar el aprendizaje de una manera diferente. Exacto, a eso se refiere Cristo. Continuando con lo que decía el capítulo, un personaje muy importante fue Antonio Damasio, que durante muchos años investigó el caso de Pignes Gaines, que esto era un señor que trabajaba en la línea férrea en los Estados Unidos, que él sufrió una lesión en la parte prefrontal de la cabeza y también esto provocó que se le hizo un agujero en la mejilla. Pero este señor no presentó inmediatamente como complicaciones, sino que al pasar del tiempo se le fue dificultando para las tomas de decisiones y todo esto, lo que indica que Damasio propuso que el sistema de razonamiento de desarrollo como una extensión del sistema emocional, los cuales permitió y sigue permitiendo tomar decisiones, es decir, que no conscientes, que son imprescindibles para nuestra supervivencia, como sucede con las intuiciones. ¿Y qué quiso decir el señor Damasio con esa teoría? Él quiso decir, que los procesos emocionales y cognitivos son complementarios, es decir, que no hay razón sin emoción, pero tampoco hay emoción si no hay razón. Uno de los subcapítulos también era titulado El clima emocional, donde decía que el estrés afecta el aprendizaje, donde el estrés del docente provoca un contagio emocional negativo en el aula al incrementar los niveles de cortisol en sus alumnos. Es decir, que cuando un profesor está estresado, también puede estresar a sus alumnos y esto influye a que el aprendizaje no se genere de forma correcta en el aula de clases. Es importante que se sepa que algunos maestros suelen estresarse con mucha facilidad
cuando tienen muchas aulas, muchas asignaturas o cuando dejan acumular mucho trabajo. A veces como docentes encargamos a nuestros estudiantes 10 trabajos, 20 trabajos y todo eso nos abruma y provoca que nos estresemos, que no podamos dormir bien, que no podamos comer, y eso cuando estamos en el aula afecta a nuestros estudiantes porque podemos quedarnos dormidos en la clase o puede ser que no podamos enseñar de la manera correcta y nuestros estudiantes dejan de adquirir el conocimiento necesario. Exacto, muy bien, como tú bien decías. Ahora, también en este capítulo se hizo como una pequeña encuesta donde se les preguntó a los estudiantes qué esperan de un buen profesor. Bueno, según las estadísticas de esta investigación que se le hizo a estudiantes de secundaria, demuestran que lo principal que los chicos quieren es un profesor que se preocupe por sus alumnos, que muestre entusiasmo y que conoce su materia también, o sea, que también sea, que entienda y que sea compasivo. Luego está que dice el autocontrol, un camino directo al bienestar, donde establecen una serie de estrategias que pueden ser utilizadas por los alumnos para mejorar su autocontrol. La primera es alejar la tentación. Cuando el alumno está estudiando, para evitar ceder a la tentación, un ejemplo como de responder un mensaje de WhatsApp, es importante, un ejemplo, que el estudiante aleje la tentación, por ejemplo, aleje el celular y se ponga a estudiar mejor, porque así alejar la tentación nos ayuda a tener autocontrol sobre nosotros mismos para no ceder ante la tentación. También está la visualización, que la visualización es una técnica útil que podemos enseñar a los niños para resistir las tentaciones. Por ejemplo, si les muestro una golosina a un niño, luego una fotografía de esta, y se le pide que cierren los ojos e imaginen la golosina como si fuera una fotografía, ellos se visualizan a sí mismos y esto ayuda a que tenga un autocontrol sobre sí mismo, porque así ellos pierden el atractivo de la golosina en sí y se la imaginan como una fotografía. Está el punto número 3, que es objetivos claros. Los objetivos claros, estos son adecuados, son más sencillos, obtener pequeños progresos, es decir, que si tú tienes unos objetivos claros planteados, eso te va a ayudar a no caer en la tentación. Y una actitud positiva, no importa lo difícil que se nos haga, un ejemplo, ceder ante una tentación, si tenemos una actitud positiva y queremos en realidad afrontar esa situación, así vamos a tener autocontrol sobre nosotros mismos. Y una frase que me llamó la atención es que decía que por el currículum te acogen, pero por tu comportamiento te desechan. Es decir, que debemos de tener autocontrol, porque no importa si nosotros somos buenos en lo que hacemos, un ejemplo, que sabemos todo lo contenido y todo, pero si no tenemos autocontrol, de nada nos sirve, porque no vamos a poder tener un trabajo estable. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de por qué las cebras no tienen úlceras. El capítulo 18 recibe el nombre de cómo controlar el estrés. ¿Qué es el estrés? Sabemos que es un sentimiento o tensión física o emocional. Esta puede provenir de cualquier situación o pensamiento que haga sentirse al individuo frustrado o furioso. Muchas veces
surge el estrés cuando nos sentimos nerviosos. ¿Qué opinas tú del estrés? Es así, que cuando uno, por ejemplo, se siente ya muy cargado, uno se siente estresado, entonces eso puede afectar. Bien, tenemos que el estrés produce rasgos en el metabolismo, o sea, afecta a nuestro cuerpo. Además, eleva la presión sanguínea o muchas veces la presión arterial, como se conoce hoy día. Por eso, tenemos muchos jóvenes que sufren de hipertensión y ancianos que mueren por hipertensión, porque se estresan muchísimo, ya sea por los estudios o por el simple hecho de depender de otras personas, se ponen furiosos y eso genera estrés. También tenemos que el estrés puede causar que disminuyan los glóbulos blancos. Y además de eso, arruina la vida sexual y por si fuera poco, daña nuestro cerebro. El autor Robert Sapolsky plantea que el estrés se puede reflejar cuando nos enfrentamos a enfermedades catastróficas. Muchas veces vemos a personas que están sanas y son diagnosticadas con alguna enfermedad terminal, puede ser cáncer o quizás un tumor cerebral. Y estas personas enseguida empiezan a bajar de peso, se ponen furiosas, su estado de ánimo cambia. Todo eso influye en el estrés. Además, está la automedicación, tenemos síntomas por dolor crónico y envejecer bien. Para controlar el estrés tenemos algunas pautas, entre ellas está la meditación. Podríamos definirla cuando se hace de forma habitual y sostenida. Esta puede ser bastante buena para la salud. ¿Qué crees tú acerca de la meditación? ¿Cómo influye en el estrés? Bueno, tener una buena meditación, eso ayuda a controlar los niveles de estrés, como tú anteriormente habías dicho, donde, o sea, tu cuerpo se mantiene como relajado y eso disminuye lo que es el estrés. También tenemos el apoyo social. Cuando hay apoyo social, los agentes estresantes se sienten mucho mejor. Así que se nos exhorta que busquemos apoyo. Sí, pero el apoyo tú sabes que debe ser rodearnos de personas buenas que en sí quieran ayudar para nosotros. Claro, porque a veces tenemos personas que nos hacen estresarnos más y realmente no ayudan. Otra etapa donde se puede controlar el estrés es tomando en cuenta la religión y la espiritualidad. Y el autor lo plantea porque practicar una religión, vivir con espiritualidad ayuda a que tu mente, tu cerebro se mantenga ocupado y ese ejercicio cerebral te ayuda a controlar los niveles de cortisol. ¿Crees tú que es importante que una persona crea en una religión o sea espiritual? Como tú bien dijiste, que eso ayuda, es uno de los factores que ayuda a controlar el estrés. Es decir, porque al tú creer, esa certeza te da paz y te brinda como alivio, entonces eso ayuda a disminuir el nivel de estrés en la vida de una persona. Bien, tenemos también la flexibilidad cognitiva. Sabemos que los problemas de estrés se pueden resolver abordando tareas cognitivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que mantengamos nuestro cerebro ocupado, ya sea haciendo ejercicio, estudiando algún idioma o enseñando, nuestros niveles de cortisol van a bajar, porque si hacemos algo que nos apasiona, nos hace más inteligentes, nos enriquece. Eso es muy importante, se relaciona con la memoria, la evaluación, el razonamiento, el lenguaje, la atención. También está la comprensión, engloba las emociones y un sinnúmero de actividades cognitivas que ayudan con el desarrollo del cerebro. O sea que todo lo que influya en la inteligencia cerebral o personal hace que el cortisol se reduzca. Tenemos la cualidad 80-20. Se utiliza muchísimo en matemáticas, pero en este caso el autor la aplica porque el 80% de la reducción de estrés se logra con el primer 20% de esfuerzo.
Quiere decir con esto que nadie que no desee salir de esa zona de confort llena de estrés se va a recuperar. Para perder el estrés o a nivelar los niveles de cortisol necesitamos esforzarnos. Entonces, por lo menos un 20%, ya sea practicando algún ejercicio, un deporte, aprendiendo algún idioma o yendo a una nueva escuela, se puede lograr. Entonces, es muy importante que se utilice esa regla del 20% de esfuerzo. De esa manera se puede regular el estrés. Elena Paula, una colega de Sapolsky, exhorta que se vive el presente y que se debe hacer que cada día sea una aventura. De esta manera, nuestro estrés puede regularse, porque si nos ponemos a pensar en el futuro, nos puede generar ansiedad. El exceso de futuro genera ansiedad, y si vivimos atados al pasado, podemos tener estrés. ¿Qué opinas tú de lo que dice Elena? Exacto, que fue muy sabia decir esa frase, porque si uno se debe de acoplar a lo del presente, viviendo el día a día, para que así, o sea, cada día trae su propio afán, entonces es importante preocuparse por el hoy, y también para que nuestro estrés, o sea, el nivel de estrés disminuya en cada uno de nosotros. Bien, hemos llegado al final, y antes de despedirnos, queremos exhortarles como docentes que es importante no estresarse, porque eso puede generar muchísimas complicaciones, como lo dijimos anteriormente. Tenemos las complicaciones sexuales, las complicaciones cognitivas, las complicaciones cerebrales. Todo nuestro cuerpo sufre una vez que estamos estresados. Por eso tenemos que ser como las cebras, que no tienen úlceras. Bien, muchas gracias.